Bienvenidos a una nueva masterclass de canto en vivo. En esta ocasión voy a hablar de conceptos básicos y generales que se deben tener muy en cuenta a la hora de cantar, pero que también sirven a la hora de enfrentar un público, a la hora de plantarse frente a un conglomerado de personas, a una clase, a una atención al cliente o incluso para realizar una venta. Luego de la presentación de PowerPoint dejaré abierto el chat para sus consultas. Cada duda que puedan llegar a tener me la escriben a través del chat y yo voy a tratar de responderla en orden y con la mejor explicación posible. Comenzamos con la presentación de PowerPoint. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los pilares del canto. ¿Qué son los pilares del canto? Nosotros trabajamos en canto como si fuese una columna. Imagínense usted una columna griega, de estas que sostienen monumentos tan históricos, que los vemos en los libros, en las fotos. Estos pilares que sostienen absolutamente todo. ¿Cuáles son los pilares del canto? Que no tenemos que escapar al conocimiento básico para cantar, pero no solamente para cantar, para hablar, para expresarnos. Primero el aire. El aire es la columna vertebral. Ya voy a pasar a explicar este concepto. El aire sostiene todo. Es el punto básico donde yo tengo que trabajar el impulso, donde yo puedo trabajar la expresión, donde puedo trabajar la soltura, donde puedo expresarme y potenciar básicamente lo que estoy trabajando. Segundo, la fonación. El aparato de fonador está en el rostro, ¿sí? Donde yo generalmente tengo que cantar con la máscara. Estos son los huesos del rostro, que son los que vibran primero cuando el aire vuelve, toca las cuerdas, y esta vibración trabaja a través de la vibración de estas cuerdas hermosas que fonan, emiten sonido y se conjugan con la resonancia, que es lo que decía justamente recién, que trabajan los resonadores de la cara, todos los huesos de la cara primeramente. El paladar, los senos frontales y efenoidales, todos los huesos que involucran la cara primero, y después la resonancia se va a ir distribuyendo según es grave en el pecho, media en la zona de la boca y a partir de la nariz, la frente y el cráneo, la resonancia alta, la más aguda, que por ahí es la que más cuesta, dependiendo de cada uno de los registros. Estos tres pilares son lo fundamental, lo básico, lo que necesitamos saber sí o sí manejar primero. Pasamos al siguiente concepto. Puntos negativos a tener en cuenta a la hora de cantar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué debo trabajar? ¿En qué debo interiorizarme para poder solucionar a medida que voy practicando, a medida que voy estudiando, para poder evitar y tratar de que no suceda a la vista? Porque una cosa es tratarlo de evitar y otra cosa es que no se note. Principalmente las tensiones, ¿sí? Principalmente en el sentido de porque está arriba el PowerPoint está primero. Las tensiones trabajan la contracción de los músculos y estos, al contraerse, hacen de que uno no pueda trabajar libremente, no pueda expresarse, por un lado. Por otro lado, también trabaja apretar los músculos a tal punto de que, por ejemplo, los músculos de las costillas no pueden trabajar bien con la capacidad pulmonar. Entonces, no solamente no me puedo expresar bien, sino que tampoco puedo respirar bien. Necesito controlar las tensiones. Y las tensiones también me impiden soltarme, liberarme, expresar una letra, por ejemplo, de canción. Vamos con el segundo punto, inseguridad, dudar. Cuando yo tengo una canción y tengo una duda con respecto a si sube, si baja, si la letra era esa parte o era la otra, porque a veces las canciones se repiten constantemente, entonces por ahí una parte de una canción que suena igual que la otra parte de la canción tiene otra letra, entonces yo estoy en duda si era así o era así. Esa duda hace que mi voz empiece a tambalear y empiece a cometer errores, ¿sí? La inseguridad pasa por el lado de la parte pública. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy frente a un público y tengo esa inseguridad, ese miedito, vamos a decirlo, justamente lo puse al medio para poder trabajarlo fuertemente. Cuando yo tengo esa inseguridad de lo que dirán, de la cara que pondrán, si les gustará o no les gustará, si yo tengo eso en mente permanentemente a la hora de cantar, tengo el problema de que empiezo a tambalear.
empiezo a inhibirme, a cohibirme, no puedo expresarme en mi máxima plenitud, puedo no tener todo lo que debería tener a la hora de contar o cantar una canción. La falta de técnica, que está hacia la derecha. La falta de técnica es un punto esencial a trabajar, sobre todo las personas que ya vienen estudiando canto o que han comenzado, se dan cuenta que la falta de técnica es un problema iniciático, ¿sí? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo nací o tal persona nació con el don de cantar. Sí, perfecto, pero no saben respirar, no abren la boca, no emiten expresión, son bastante desabridas al explicarse y tienen esos peros que se pueden evitar tomando un programa simple de canto. No nos vayamos a un punto tan exhaustivo como irse a una universidad, simplemente un curso personalizado donde se pueda trabajar toda esta falta de técnica, no solamente en lo teórico, sino en lo práctico, porque por ejemplo hay partes como el aire, la respiración, articulación, que son más bien teóricas prácticas, pero partes prácticas plenas como lo que es expresión y movimiento, que son técnicas también, que se pueden implementar sin ningún problema y se pueden ir trabajando de forma paulatina para que la persona lo vaya incorporando, porque sí se puede, siempre se puede. Hay personas que por ahí, en el sentido más amplio de la palabra, son bastante introvertidas, entonces cuando uno trata de darle la técnica, expresión y movimiento les cuesta muchísimo y piensan que no pueden, pero sí se puede, porque uno siempre tiene adentro, como le digo yo, una caja de herramientas que se puede usar, que está escondida pero que se puede usar. Entonces, a veces uno cree que no lo tiene, pero sí lo tiene y lo puede desarrollar con la misma práctica. Vamos a la parte de abajo, dice tratar de mostrar algo. Cuando empiezo a exagerar, cuando el público, por ejemplo, es un grupo de amigos o familiares y exagero un poco, estoy tratando de mostrar que sé, que aprendí, que tomé un curso, o estoy tratando de mostrar que soy el más o la más y me la recreo, como decimos en Córdoba, tengo el problema de que estoy tanto allá tratando de que no estoy acá donde lo estoy haciendo. Es una forma psicosomática de decir estoy fuera de mí. Entonces los problemas empiezan a surgir y eso se tiene que solucionar prestando mucho más atención a lo que uno está haciendo aquí, en lo que yo le llamo burbuja personal, aquí adentro, desde adentro hacia afuera y no más afuera de esta burbuja. Seguimos. La importancia del aire, como mencionaba recién, hace 2 diapositivas atrás, la importancia del aire es tan grande que es la columna vertebral del canto, como dice el medio. ¿Por qué puse un arbolito de Navidad? Hermoso el arbolito, re navideño, estamos en febrero y surge la Navidad. Porque yo lo comparo como un árbol de Navidad, donde el canto es el sostén del árbol, el tronco en este caso, y todas esas adornaciones, el adornito, la bolita, la boa, la estrellita, el muñequito que uno cuelga, son todas las técnicas que están nombradas al costado. Articulación, afinación, adornos, agilidad, matices, vibratos, falsetes, improvisación y otras tantas cuantas más. ¿Qué hace el aire? Sostiene absolutamente todas las técnicas. Como decía anteriormente, una persona puede nacer con lo que se llama la habilidad o el don de cantar, pero si no maneja el aire, esta cosa tan importante que es un pilar, si no maneja el aire es un problema de sostén, porque todo lo demás empieza a caer en un 90% de técnicas. Entonces necesito aprender a manejar y a sostener el aire como punto importante, ¿sí? Porque todo lo demás pasa a ser un poco más adorno, decoración navideña, como en la diapositiva, donde yo tengo que sostenerlo a través de un aire que si no lo sé manejar, empieza a hacer que se me caiga. La afinación, sin ir más lejos. Si yo no puedo sostener el aire, la afinación va a empezar a tambalear, a moverse, como si pisara una baldosa floja o como si caminara en barro en vez de caminar firme. Y el aire se tiene que sentir como una caminata firme y segura. Los adornos igual, si yo quiero hacer una doble apoyatura, un grupeto, yo tengo que sostener el aire, porque si no, cuando lo voy haciendo para subir o para bajar, se me puede pasar de largo y desafina. O simplemente se siente como un tambaleo. Lo mismo con los matices. El matiz es el movimiento ascendente y descendente del aire, con distintos trucos para decirlo así, pero necesito sostener el aire para subirlo y para bajarlo. Si no, no puedo decorar de esa manera. Y así las otras técnicas.
Esto es súper importante saberlo y manejarlo. Siguiente. Trabajo diario. ¿Qué es el trabajo diario? Yo tengo que, primero, saber. La conciencia es muy importante, porque si yo conozco de técnica, si yo manejo la técnica, no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico. ¿Por qué? Porque yo puedo saber mucho sobre la articulación, sobre la agilidad, sobre el vibrato, puedo saber la parte teórica, pero no manejarla. La conciencia significa que yo lo sé, lo entiendo y sé cómo manejarlo en mí, cómo poder trabajarlo en mí. Eso es conciencia, conciencia de la técnica, en mí misma, en este caso, hablando de mí. Cuando yo puedo manejar, por ejemplo, quiero hacer un adorno, sé cómo se hace, sé cómo se llama, voy a hacer un mordente superior. Cuando yo hago el mordente superior, yo sé cómo se hace, sé cómo se trabaja y sé cómo manejarlo. Y sé que para poder hacerlo tengo que trabajar bien el aire, saber dónde está la nota iniciática y saber cómo lo voy a trabajar, si lo puedo hacer más largo o más corto. Una vez que lo puedo trabajar con conciencia, está la seguridad. A través de este conocimiento, a través de lo que yo ya sé que tengo y cómo manejarlo. ¿Cómo hago esta seguridad posible? Es a través de entender, manejar y practicar. Mucha práctica. Pero no solamente práctica, digo, bueno, pongo una canción, le pongo play y canto. No solamente eso, muchas veces la práctica es más efectiva en una ejercitación, que por ahí resulta un poco aburrida, poco interesante, por ahí es como que uno lo esquiva, pero es necesario, yo en mi clase lo hago mucho hincapié, porque es necesario verlo solo al problema, ver ese detallito de inseguridad o esa falta de caer bien en el adorno o ese vibrato que no resulta como uno le gustaría o como debería más o menos sonar. Entonces, esta seguridad a través del conocimiento la hago trabajando lo más diario posible, pero trabajando y escuchándome, ¿sí? Hay dos cosas principales que yo trabajo mucho en clase. Es la seguridad a través de la percepción auditiva, porque muchas veces mi sonido me dice, este error pasó por tal cosa o este error es debido a tal otra cosa. Entonces el oído me está avisando. Y otras veces me avisa el tacto. ¿A qué me refiero con el tacto? A veces se me levantan los hombros y me tensiono y esto ya me está avisando físicamente de que voy a tener algún problema o de desafinación o que voy a pasar de largo con el tono tirando a un grito o que simplemente algo no se va a armar bien. Entonces, a través de esta seguridad de la misma práctica que es tipo ensayo y error, voy practicando y practicando hasta que resurge y se reafianza. Y por último, la naturalidad. Tengo que dejar que todo este conocimiento y esta práctica resulte en fluir con la canción. Una vez que ya tengo el conocimiento, no puedo estar pensando en tengo que respirar, tengo que abrir la boca, No puedo. Esto lo hago muchísimo hincapié a cada una de las personas que trabajo de forma personalizada, porque si yo estoy pensando todo el tiempo, imagínense conducir. Voy conduciendo y tengo que pensar, tengo que apretar el pedal, tengo que poner el niño, No puedo porque esto resulta en una tensión constante que termina provocando un accidente. Bueno, lo mismo pasa en el canto. Si yo no tengo esta naturalidad de incorporar a través de la conciencia y de la práctica lo más diaria posible, 1, 2, 3 veces por semana, lo ideal sería todos los días un ratito, pero si no puedo 2 veces por semana, 3 veces por semana. Esta naturalidad logra que yo no tenga que estar pensando en cada una de las técnicas, al igual que manejar. Una vez que uno ya tiene esa práctica, básicamente lo trabaja por impulso. Entonces, cuando en un cantante surge un problema, está por tener un accidente, para decirlo así, con la misma práctica y el trabajo de conciencia que uno ha tenido, puede darse cuenta con mucha más claridad que esto está por suceder, incluso antes de que suceda. Sí, incluso antes que suceda. Porque muchas veces uno dice, cometí el error, pero ya lo hizo. Pero cuando uno ya tiene maña, práctica, tiene trayectoria en esto de practicar, se da cuenta incluso antes de que suceda y lo empieza a, como decimos nosotros, pilotear, manejar, dibujar. Hay mucha gente que conoce técnica y se va a dar cuenta y se va a reír con uno. No se va a reír de uno, se va a reír con uno porque entiende. Pero las personas a las que yo le llamo el resto, las personas normales de la cotidianeidad, que uno lo escucha y no tienen conocimiento de técnica, no se van a dar cuenta de este proceso.
Aquí dejo las redes sociales, si quieren seguir, estamos en Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube. Bien, espero haber sido clarísima como el agua. Acá me voy a buscar en el grupo el chat para poder ver las consultas que tenemos. Quiero que todos los que estén ahora en la transmisión en vivo me hagan sus consultas. ¿A qué me refiero con sus consultas? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo, alumna iniciática, empecé con aire y agilidad o articulación. Me pasa que cuando abro la boca, la O, en vez de hacerme O, me pasa que hago O. ¿Por qué? Por ejemplo, o cuando estoy cantando, subo el tono y me paso de largo y grito. ¿Por qué? Todas las dudas que tengan las pueden consultar ahora. Vamos a hacer un modo clínica para que me puedan hacer esa pequeña consulta que tengan lo más detallada posible. ¿Por qué detallada? Porque necesito esos detallitos que me van a decir a mí exactamente por dónde viene el problema. ¿Sí? Como decía hace un ratito, yo trabajo en clase la forma personalizada. Entonces, como trabajo en clase con el alumno, lo voy conociendo clase a clase, voy trabajando este vínculo que tenemos de alumno-profesor para poder trabajar en la persona. Porque muchas veces la persona tiene, por ejemplo, un proyecto musical, un gusto musical, o tiene un estilo propio, por ejemplo, heavy metal, hard rock, o le gusta el pop, o le gusta el melódico, y necesita algo específico de la técnica con respecto a ese estilo musical, o porque tiene una banda y está súper apurado por aprender a trabajar bien la técnica porque ya está en escenario. ¿Sí? No todos los alumnos que tengo son alumnos iniciáticos, no son alumnos que están en la casa y quieren cantar, no son por gusto propio, sino que tienen algún proyecto, algún gusto musical, algún deseo apurado, vamos a decirlo así, para poder trabajar la técnica. En el grupo, después más adelante voy a subir el programa de canto que trabajo, lo pueden ver en la página de Facebook Actitud Música Expresión. En el programa van a ver de forma detallada cómo trabajo con cada una de las técnicas, pero también a su vez con cada una de las personas. Es muy importante conocer a la persona para saber cómo, por qué o de dónde viene el problema. A veces no es un problema muy grande, a veces simplemente es una cosita que es más molesta que lo que uno realmente puede decir, es un problema. Pero mortifica el no saber cómo viene, de dónde viene, cómo surge y cómo solucionarlo. Entonces tenemos 3 etapas. Primero, identificarlo. Segundo, ver de dónde vino el problema. Si fue por un problema de tensión, una falta de manejo de aire, también puede ser por algún vicio, alguna mañita que uno tiene, porque le gustó que tal o cual cantante lo hiciera y a uno le salió mazo, y resulta que no salió tan bien. Y después poder lograr solucionarlo a través de conocimiento. Y practicar, y practicar, y practicar hasta que salga. Bien, con los que están en este momento enchufaditos conmigo, me gustaría que escriban, hagan alguna consulta que necesitan saber algo puntual, lo primero que les surja, o si ya tienen alguna duda en particular, que me la escriban acá por el chat. De todas maneras, apenas termine el video en vivo, voy a seguir respondiendo a las consultas en este video. Si les surgió más adelante otra duda que no se les ocurrió en el momento, me lo escriben acá en el chat, o también lo pueden escribir por el grupo. Ya había mandado una publicación antes de que preguntaba justamente esto de si tienen alguna duda con respecto a los videos anteriores, porque les surge algo que lo vieron en el video, pero no saben qué es, por qué es o cómo les surge. Al modo clínica, ¿sí? Si tienen alguna duda, me escriben ahora por el chat, les voy leyendo. Si no, sigo hablando. A mí no me cuesta mucho hablar. Podemos dar también algún ejemplo. Cosas muy importantes, como decía recién, la columna de aire, la columna vertebral de todo lo que es el canto, es muy importante el conocimiento aplicado a la técnica. ¿Sí? Cuando yo voy a cantar, por ejemplo, a ver, una canción que se me ocurre, tengo tantas en mente. Por ejemplo, acá hay una duda. Dice, tengo el problema de que empiezo a quedarme sin voz al tercer tema. Tengo que empezar siempre con temas.
tengo que empezar siempre con temas de voz. ¿A qué te referís, José, con que siempre tenés que empezar con temas? ¿Con temas nuevos? ¿Con temas graves? Lo que está preguntando va directamente a las tensiones. Directamente a las tensiones. Siempre que te quedas sin voz, con el paso de las canciones, tiene que ver con las tensiones y la falta de aire. ¿Sí? Recién mencionaba, el aire es la columna vertebral. Si yo manejo bien el aire, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo. Una vez me fui a la cancha con mi papá y el señor tenía que dar clase el otro día. Fue un domingo. El señor padre, mi padre, no podía gritar. ¿Sí? Fue la única vez que fui a la cancha. Este señor lo que hizo, vamos a ponerle señor de nombre, hizo su voz más impostada posible y gritaba, entre comillas, de forma impostada, gol. Cuando salimos a la cancha, la gente se notaba difónica, la gente estaba con ese malestar, ¿sí? Había mucha gente que hablaba incluso bajito. Él no. Él al otro día tuvo que dar clase y tenía la voz intacta. ¿Qué pasa, José? A mí también me pasaba al principio, cuando empecé las clases, estamos hablando que tenía 15, 17 años, entre los 15 y los 17, como que uno todavía está explorando el registro y encima se le agota un poco la voz, es un problema. Cuando vos no manejas la columna de aire, el aire costodiafragmático, o por lo menos el aire diafragmático, cuando vos no trabajás nariz y el impulso del diafragma, ¿por qué el impulso del diafragma? El diafragma es una gomera, ¿sí? El diafragma es una gomera. Vos imagínate a Bart Simpson tirando la gomera y haciendo que esa piedra llegue lejísimos, ¿sí? Ahora imagínate hacer y que caiga, ¡pum! La piedra no llega a la finalidad. Lo mismo pasa con el aire. Si vos no impulsás bien el aire, si no trabajás ese impulso, esa fuerza, esa fortaleza, la termina siendo la fuerza del cuello. ¿Y qué pasa? Te acostumbras tanto que a tal punto que lo tomas como natural. Es como que nada, pasó, simplemente pasó, ¿sí? Es como tener una piedra del zapato y caminar y caminar y caminar y no te das cuenta. Y llega un momento que la piedra del zapato te pasa factura y te duele el pie. Pero después de que caminaste un montón con la piedra del zapato. Entonces, ¿qué pasa? No te diste cuenta. El aire, José, lo tenés que practicar sí o sí. Porque el impulso del aire te saca la fuerza, la tensión que haces desde la garganta, desde la laringe, desde el cuello, desde la zona de los hombros, ¿sí? Segundo, las tensiones. Tenés que controlar las tensiones. Punto número 1 es trabajar ejercicios de relajación previo al canto, ¿sí? Elongás, estiras los brazos, mueves los hombros, mueves uno, mueves el otro, estiras los brazos hacia adelante, hacia arriba, ¿sí? Todo lo que sea movimiento en la zona que se te tensa, que generalmente es de acá a acá, ¿sí? Entonces, en esta zona tenés que trabajar la distensión. Hay ejercicios de lengua, yo hago ejercicio de mandíbula en clase, hago ejercicio de cuello, ejercicio de elongación, todo eso lo trabajamos previo. Ahora, a la hora de cantar, tenés que seguir moviéndote, ¿sí? Si no te seguís moviendo, el cuerpo se está. Entonces, al quedarse súper tenso, vuelve a generar la misma maña que venías trabajando, la misma tensión que venías trabajando, la vuelve a generar. Y es un tema de desacostumbrar, reemplazar un vicio con una técnica. Porque esto de respirar mal y tensionar es un vicio, ¿sí? Vos imagínate que es como el cigarrillo. No es que esté en contra del cigarrillo, yo no fumo, pero es como el cigarrillo. Cuando yo lo quiero dejar, por ahí hay gente que lo reemplaza por chocolates, hamburguesas, por otro vicio, digámoslo así, por otra costumbre. Pero por ahí se hace más saludable, porque por ejemplo, turnan entre dulces sanos y chocolates. ¿Sí? Es un ejemplo muy básico. Entonces yo tengo que reemplazar el vicio de las tensiones y la mala respiración con la técnica. ¿Sí? Se hace, como decía recién, con conciencia, con conocimiento, con seguridad de lo que estoy haciendo, sintiéndome cómo lo hago, cómo lo trabajo, y después con práctica, práctica y práctica, ¿sí? Al tener práctica, yo puedo tener esa reincorporación. Pasa con muchas mañas, esto que te pasa a vos pasa con muchas mañas. Por ejemplo, tengo alumnos que están cantando y tienen un tic nervioso. Digamos nervioso por decirlo así, porque en realidad no tienen nervios, sino ni ansiedad, es simplemente una maña, ¿sí? Están cantando y se rascan la oreja. Y no te dicen que se están rascando la oreja, ni te están expresando en la canción que se están rascando la oreja, ni nada, la historia no dice nada de la oreja, pero todo el tiempo hacen esto. ¿Qué vas a estar mirando? Esto. Entonces te llama mucho la atención. Lo mismo pasa con las tensiones de la garganta, ¿sí?
No es lo mismo cantar, por ejemplo, Garganta con Arena, que uno tiene esa voz ronca, que tiene en la letra habla sobre esa tensión, que tener una canción, por ejemplo, como Lloran las rosas, de Cristian Castro, o algún tema como algo más de La Quinta Estación, o El Feliz Cumpleaños, algo más popular, ¿sí? Cuando vos cantás Garganta con Arena y no tenés las tensiones, medio como que la provocás, en realidad provocás un sonido más gutural, pero ponele que estás como empezando, ¿sí? Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Como que uno provoca esa sensación de enojo, porque la letra habla de eso. Entonces me meto en personaje, me meto en la historia, que ya lo he hablado en otras masterclass anteriores que están en el grupo. Al meterme ahí dentro, yo puedo trabajar mejor la expresión a través de este sonido garraspero. Pero ¿qué pasa? Como vos me decías, José, recién, estoy cantando una canción. La segunda se siente la garganta que te pica. En la tercera te duele. En la cuarta ya sentís la disfonía. Y así sucesivamente. Pasa que no estás trabajando bien la columna de aire y el cuerpo te lo está pidiendo. Y no estás trabajando la distensión. Abrir la boca, para decirlo pronto y claro, o sea, la articulación, también ayuda mucho, porque ten en cuenta que lo que sale de aire necesita esta abertura. Y la correcta abertura, la abertura grande y la correcta el posicionamiento, o sea, las 5 vocales principalmente A, I, O, U, donde yo tengo que trabajar esto de la moldura, ayuda al impulso. Siempre le digo a los alumnos, esto es como la manguera del patio o la manguera de bombero, ¿sí? Esto que viene, que sube, es agua, es para hacerlo más visual. Cuando sube, si sale como una manguera del patio, cuando no sale agua, hace y se cae, ¿sí? Si yo lo abro y fluye como si fuese una manguera de bombero con esa presión de agua a través del empuje diafragmático, de las distensiones obviamente en toda esta zona y la abertura correcta de la articulación, todo ese trabajo hace un impulso, ¿cómo sería? No sería la palabra impulso, una explosión de sonido, que yo obviamente tengo que controlar, porque no puedo cantar tan desbocado canciones como baladas, como reloj, no marques las horas, porque el minuto se apaga. No era así la letra, pero no importa. Es la parte divertida, hacer las cosas en vivo. No puedo tener la misma forma de expresarme a través del impulso, de la fuerza, que con Garganta con Arena, como explicaba recién. Entonces tengo que tener en cuenta también cómo voy a trabajar. Una cosa importante a la hora de expresar la impulsión, el impulso de la voz, la fuerza, tiene que ver con el estilo que voy a hacer y con lo que dice la letra. Si la letra habla de que estoy enojada, de que estoy frustrada, de que tengo algo atorado en mí que quiere salir, no es lo mismo que si estoy enamorada, que estoy feliz. Entonces es distinto y trabajo las técnicas de distintas maneras. Bien, espero haber resolvido tu duda, José. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Voy a tomar un poquito de agua para cortar. El agua es muy importante y también lo aclaré en otra masterclass, porque el agua es vida, como dice la frase. El agua permanentemente mantiene lubricada la zona de la voz. Entonces, mantener lubricada la voz también ayuda al impulso, porque si se reseca uno empieza con y las garrasperas no son buenas. ¿Tienen alguna otra consulta? Si no, vamos cerrando. Espero alguna otra de las consultas que puedan llegar a tener los que están conectados en directo. Si no, el video queda grabado. Entonces, cualquier cosa que quieran consultar, lo escriben aquí en comentarios o hacen una publicación nueva en el grupo, ¿sí? Hay publicaciones que no estoy aprobando porque son cosas que no tienen nada que ver con el grupo y como lo puse en las reglas, tiene que ser específicamente una consulta o algo hablando de las masterclass o algo que quieran comentar y generar una temática, pero más que todo consultas. Esa es la idea. Trato de dejar los videos y todo lo que son los posts lo más claro posible para que lo único que tengan que hacer es consultar alguna duda que tengan. Ese es mi problema, la garraspera. Sí, José. Exactamente, la garraspera es una tensión, ¿sí? Las cuerdas, tenemos 2 superiores y 2 inferiores,
trabajan con tensión, entonces a la hora de vibrar no vibran como si fuese un violincito o una guitarra, sino vibran como si fuesen tiras de lona dura. Entonces la vibración hace que no pueda trabajar bien y eso, al no trabajar cómodo, genera un sonido de tensión, como efecto de chapa o como de arena, yo le llamo tormenta de arena. Se siente como que si hubieses tragado un tarro de arena y estuvieses cantando. Sí, ese sonido arenoso, ese sonido metálico es tensión. Sí, seguro que sí. Entonces tenés que trabajar el aire, la articulación y la dicción, lo que es el posicionamiento de la boca, y las destensiones. ¿Sí? Ejercicios de destensión en lo que es internet hay muchísimos que podés trabajar tranquilo. Todo lo que es los mismos que usan para gimnasia, los mismos que usan en los gimnasios, en las clases de yoga o en las clases de pilates, todo lo que es estiramiento sirve muchísimo. Espero haber sido de mucha ayuda, José. ¿Alguien más necesita consultar algo? Si no, vamos cerrando y cualquier consulta, como les dije recién, me lo escriben, ya sea en este video o en el grupo. Y les agradezco promocionar el grupo, esto es totalmente gratuito, así que el que quiere unirse entra derechito sin ningún tipo de consulta, de aprobación, ni ninguna pregunta, ni nada, simplemente quiero que vean, conozcan y que pueda hacerle de mucha ayuda a personas que están en esto iniciándose de cantar o que ya vienen cantando y tienen algunos problemas que no han podido solucionar. ¿Sí? Bueno, vamos cerrando entonces, espero haber sido de mucha ayuda. Cualquier consulta me lo dejan por escrito y nos vemos en una próxima masterclass más adelante. Bye bye.